Perfecto, para luego transmitirlo en las redes de la iglesia. Y ahora sí vamos a transmitir la pantalla nuevamente. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver, mis hermanos, denme un segundito para... Muy bien, yo aquí no puedo ver qué es lo que les estoy compartiendo. El, ok, es La como un tipo pantalla de... dice el progreso del peregrino. No, estás en la página, estás en la segunda página, eso lo decía en la primera, en la anterior a esta. Muy bien. Ahora, No, daré atrás otra vez, a ver. O- ahora. ok, es que tenemos, bueno, yo tengo la pantalla dividida, ¿verdad? Tengo el proceso del peregrino eh, en un recuadro a la izquierda y a la derecha, uno más chiquitito que dice volver al camino. Ok, ya sé lo que están Y viendo hay dos, ustedes. hay Se dos. supone que eso no lo tienen que ver. Ok. Muy bien. Y las personas que se nos conectan por Facebook Live, pues discúlpenos un momento, tenemos un problema técnico ahorita, ¿verdad? Este, entonces, vamos a intentar nuevamente. Voy a hacer, ¿cómo se llama el proceso de compartir con ustedes? Muy bien. Ok, qué interesante esto. Vamos a ver. Ok, ya me está dejando hacer algo. Muy bien, para comenzar ya la narración. Y ahora sí vamos a darle compartir. Muy bien. Ven una pantalla que dice el progreso del peregrino, volver al camino Santiago 4:4. ¿Eso es lo que ven? Correcto. Exactamente, esa es. Muy bien. Entonces yo voy a intentar, porque yo ya no voy a ver eso. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces con la segunda parte de El progreso del peregrino. Este interesantísimo libro que nos tiene muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. La semana pasada vimos la convicción. Por un lado existen las convicciones que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Aquello en lo que creemos con base en nuestra fe, en la palabra de Dios. Y también está lo que se llama la convicción de pecado, que fue lo que el personaje de el libro encontró en ese primer capítulo, se dio cuenta de que es pecador, se dio cuenta de que está perdido y que necesita liberarse de esa carga de pecado que le condena, que le acecha, que le asedia, y busca el camino para lograrlo. Hoy vamos a hablar de volver al camino. Volver al camino. Siempre que hay una aplicación en el crecimiento del nuevo convertido, en el proceso que lleva a la conversión, pero también en el proceso que llevamos como hijos de Dios cuando por alguna razón nos apartamos de su palabra, cuando nos alejamos de, de la obediencia, cuando no estamos caminando en la voluntad de Dios, nos vamos alejando del Señor, vamos haciéndonos más amigos del mundo y de sus cosas. También hay aquí una lección para nosotros entonces como hijos de Dios. Dice Santiago 4:4,
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este libro de Santiago fue dirigido a creyentes. O sea que como hijos de Dios, también podemos andar enemistados con Dios. Y no estamos hablando de salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo. Estamos hablando de la comunión que tenemos con Dios, como cuando David pecó y tuvo que decir en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, porque él dijo ahí mismo dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, límpiame y seré limpio. Vuélveme el gozo de tu salvación, es decir, el disfrute de tener comunión contigo, Señor. Y eso lo logramos cuando, después de habernos desviado, nos volvemos al camino del Señor, nos arrepentimos, no para salvación, sino para reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y entonces ya este recién convertido que empieza a experimentar, digamos, la salvación, empieza a ir por ese camino, se encuentra en el mundo con un hombre llamado Saber Mundano. Y Saber Mundano le preguntó, oye, ¿a dónde vas? De la misma forma, en nuestra vida cristiana vamos a encontrarnos con personas que van a querer saber por qué decidimos seguir a Cristo. Y además van a tratar de desviarnos. No, Pablito, ¿cómo se te ocurre? Estás tan joven, vas a desperdiciar tu vida metido en la iglesia. Hay tanto que disfrutar en el mundo, tantas cosas que puedes hacer y te las vas a perder. Pero dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No demos lugar a que nos desvíen del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Cristiano le respondió a Saber Mundano que iba a buscar la puerta estrecha, esa puerta por la que pocos pasan, pero no se podía deshacer, pues no se podía deshacer de la carga que tenía en su espalda de otra manera, esa carga enorme de pecado que llevaba ahí. Y Saber Mundano le pregunta, oye, ¿cómo fue que llegaste a tener esa carga? Y él le responde leyendo este libro. Estaba hablando de la Biblia. Y entonces le dice, deberías visitar a Legalidad y a su hijo Urbanidad, le dijo el señor Saber Mundano, ellos se ayudarán. También vamos a encontrar personas que nos hablarán de formas más fáciles de agradar a Dios, pero que no están conforme a su palabra. Dicho de otro modo, hay gente que va a tratar de convencernos de que podemos agradar a Dios a nuestra manera y no a la manera que Dios ha establecido. Es decir, usted puede agradar a Dios a su manera, no tiene por qué desviarse tanto de la vida cotidiana, no tiene por qué hacer lo que dice ese libro. Dios está en todas partes. Busque cómo agradarlo usted, a su forma. Pero resulta que en la palabra de Dios también el Señor nos dice cómo podemos agradarle, qué es lo que Él realmente desea que cada uno de nosotros haga. Así que Cristiano se desvió del camino que llevaba en su ruta hacia el cielo, hacia la ciudad celestial, para buscar ayuda del Señor legalidad y su carga comenzó a hacerse más pesada. Escuchar a esas personas que tratan de desviarnos del proceso que Dios ha comenzado con nosotros una vez que conocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y buscamos a Cristo,
hace que esa carga que llevamos a la espalda se vuelva más pesada, que el camino sea más difícil. Nos perdemos, nos desviamos. Dice Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cualquier camino que sigamos distinto al que Dios nos ha trazado es más difícil y la carga en nuestra vida se vuelve más y más pesada. Solo hay una forma de vivir la vida cristiana y es como Dios dice. No es como dice el pastor, el predicador, es como Dios lo dice en su palabra. Bueno, cuenta el libro que llamas de fuego salieron del cerro, ¿verdad? Donde iba caminando desviado cristiano. Y en aquel momento vio salir, vio venir hacia él a Evangelista. ¿Recuerdan a Evangelista? La persona que le mostró el plan de salvación a Cristiano cuando era un simple peregrino. Bueno, gracias a Dios siempre va a haber hermanos maduros en la fe que nos pueden ayudar a encontrar de nuevo nuestro camino. A veces nos molestamos cuando alguien llega y nos busca. Oye, Eric, tienes 2 semanas de venir a la iglesia. ¿Qué pasó? Ah, no, es que este domingo me fui para el estadio porque quería que Saprissa, ver a Saprissa ganándole a Cartago y a la Liga, ¿verdad? No, es que tenía una actividad con unos amigos ahí, una fiestica con ellos. Y a veces nos molesta que nos llamen la atención o que nos recuerden que en Cristo tenemos el deber de ir al templo, congregarnos, aprender, alabarle. A veces nos equivocamos con las personas a las quienes les pedimos consejo. Sabe que no cualquier persona puede aconsejar. No debemos pedir consejo a cualquiera, sino a aquellos que han probado ser aptos en su ministerio y que nos pueden ayudar confrontándonos con la palabra de Dios para que reconozcamos cualquier error que estemos cometiendo y enderecemos nuestras sendas. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Sí, hay mucha gente madura en la iglesia, en las cosas de Dios, que nos puede ayudar. No es cualquier persona, gente madura en Cristo, gente que ha probado ser firme y fiel en las cosas del Señor. Y entonces el evangelista le dice, oye las palabras de Dios, el justo vivirá por fe, pero si retrocede, mi alma no se complacerá en él. No podemos agradar a Dios a nuestra manera. La Biblia dice que es por fe, confiando en Cristo Jesús. Es importante que atendamos el consejo de Dios en su palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra perfecto no es sin defecto, significa maduro, que sea capaz de seguir las instrucciones de Dios y glorificar a Dios en su vida, sirviendo a otros, como la Biblia nos manda. Bueno, Cristiano había caído en los pies de Evangelista, quedando como muerto, pero Evangelista le asió de la mano, dijo, no seas incrédulo, sino fiel. Luego Evangelista se despidió de Cristiano y Cristiano echó a andar a buen paso sin hablar con nadie, retomó el camino.
Qué bueno es cuando alguien llega y que nos acerca y nos ayuda a reencontrarnos en la senda de obediencia al Señor. Qué bonito que es eso, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, vamos a una célula, mira, reunámonos al culto virtual, mira, leamos la Biblia juntos, oremos. Esas son las amistades que nosotros necesitamos. Esas son las relaciones que necesitamos fortalecer. El trabajo del personaje evangelista es el que cada uno de nosotros debe realizar. Cuando sabemos que hemos alcanzado cierta madurez espiritual, cuando conocemos cómo guiar a Cristo a otras personas, cuando conocemos cómo ayudar a otros hermanos más nuevos en la fe para que puedan caminar hacia la madurez en Cristo. No, no se trata de criticar ni de maltratar a quienes han caído en las trampas del enemigo, sino de restaurarlos para que vuelvan al camino de la obediencia al Señor. Saludo a mi hermana Karen, que está en Facebook Live, por allá. Que Dios te bendiga. Ella está en California. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, hoy un hermano puede andar desviado del camino, mañana puede ser uno de nosotros, mañana puedo ser yo. ¿Y qué es lo que esperaríamos? Que se nos trate de tal manera que nos sintamos animados a regresar al camino, que nos sintamos amados y no criticados. Así que Cristiano no podía sentirse seguro hasta llegar nuevamente al camino que había dejado. Y después de algún tiempo llegó a la puerta. ¿Recuerdan que él buscaba la puerta estrecha? Bueno, llegó hasta la puerta. Y es que cuando recibimos el consejo de alguien que nos exhorta para que no nos alejemos del Señor, lo sabio y prudente es que sigamos ese consejo. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y a veces somos viejos y seguimos siendo inmaduros. Y a veces tenemos 40 años de estar ahí en la iglesia y seguimos siendo inmaduros porque no hemos atendido todo el consejo de Dios. Porque quizá llegamos a la iglesia pensando en que, qué pereza, 45 minutos de escuela dominical, 30 minutos de predicación, o sea, más de una hora recibiendo, no, ¿qué podemos eso? ¿No? Ay, qué linda la alabanza es preciosa, pero sabes, a mí si me ponen a escoger entre escuchar la alabanza, y yo también soy músico, y ahí está la man que es músico, y escuchar la predicación, yo creo que prefiero escuchar la predicación, porque es lo que al final alimenta mi alma, me confronta y me ayuda a renovar mi pensamiento para seguir en obediencia al Señor. Ahí le atendió una persona seria, un hombre llamado Buena Voluntad. Llegó a la puerta y preguntó quién estaba allí y Cristiano respondió, un pobre pecador abrumado. Vengo de la ciudad de destrucción. Nosotros venimos de ahí. Recuerda, sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, condenados al infierno. No íbamos para el infierno, estábamos en el infierno. Y a través de la palabra de Dios, por medio de alguien que nos amó lo suficiente para testificarnos de Cristo, fuimos arrancados de las puertas del infierno y puestos en la familia de Dios. Así que buena voluntad le abrió la puerta y tiró a Cristiano hacia él, hacia adentro, rápidamente, explicando, Belzebub tira flechazos a los que llegan a esta puerta para tratar de matarlos. ¿Sabe? Cuando un cristiano anda fuera del camino que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, es como si estuviera muerto. Está inutilizado.
Y hay muchas formas de que estemos inutilizados. Quiero saludar a mi madre, que nos está viendo en Facebook Live. Que Dios te bendiga, mamita, te amo mucho. Hay cristianos que están en la iglesia en cuerpo, pero su mente, su espíritu está en cualquier otro lugar. Hay cristianos que estamos en la iglesia y no tenemos ninguna proyección hacia afuera. Creemos que el mundo cristiano es las cuatro paredes del templo. Qué lindo la alabanza, qué linda la predicación, qué linda la escuela dominical. ¿Y qué pasa con los no alcanzados? ¿Qué pasa con aquellos que están caminando fuera de las cuatro paredes de la iglesia sin conocer a Jesucristo? A veces eso no nos importa. A veces ni siquiera pensamos que hay un mundo por el cual Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre y no nos interesa. Estamos tan cómodos. Hacemos una reunión de señoras o una reunión de caballeros y nos cruza un pensamiento por la mente. Que no venga nadie más porque no va a alcanzar la comida. Pues ojalá que vengan 50 más y con los que ya conocemos a Cristo, cedamos nuestro plato a los que no conocen a Cristo y les demos una muestra de amor. Eso es pensar en los de afuera. Que cuando vengo en el camino me encuentro a alguien y le digo, mire, voy para una reunión de caballeros, voy para una reunión de señoras a la iglesia, venga con nosotros, comparta con nosotros. Y que cuando lleguemos ahí, la persona encargada de repartir los alimentos no pregunte si pagó o no pagó. Simplemente que los que conocemos a Cristo entendamos que vamos a ceder el plato a los que no pagaron, porque están ahí como invitados a la mesa del Señor para recibir la palabra de Dios, para conocer de Jesucristo. Pero nuestras iglesias, nosotros los creyentes hoy en día, cuesta que pensemos de esa manera. Hemos aprendido a pensar para adentro, estamos muy cómodos allá adentro. ¿Y sabe una cosa? A Satanás no le importa que ya hayamos aceptado a Cristo. Ya contra eso no puedo hacer nada. En el tanto y cuanto no le testifiquemos a otros. En el tanto y cuanto no nos abramos al mundo a predicar a Cristo. Eso sí le preocupa a él. Cristianos que salen de su casa, que salen de su iglesia a dar testimonio del Señor. Cuando buscamos a Dios, Él está listo para recibirnos. Él no desprecia al que reconoce sus faltas y se arrepiente. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Vamos a dejar que Cartago se vaya al infierno sin hacer nada para evitarlo? ¿Vamos a dejar que Pavas se vaya al infierno sin hacer nada para evitarlo? ¿Vamos a dejar que Chimaltenango se vaya al infierno sin hacer nada para evitarlo? ¿O vamos a salir a predicar a Cristo? Porque el Señor no viene todavía esperando que más vengan al conocimiento de Él, esperando que más personas se arrepientan. Pero ¿cómo se van a arrepentir sin haber quienes prediquen? ¿Cómo? Así que buena voluntad le mostró el camino a Cristiano y le dijo, es tan recto como una regla. El camino a Cristo es directo. No hay forma de desviarse a menos que nos distraigamos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si seguimos a Cristo, si ponemos nuestra mirada en Él, buscando ser como Él, es la única forma en la que podemos encontrar realmente la salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero saludar a mi tía Susi, a mi tía Susi, Susi Rovira Bolaños, que nos ve también ahorita
por Facebook Live. Que Dios te bendiga, tía. Te quiero mucho también. Ahora, una vez que estamos en Cristo, tenemos la seguridad de la salvación, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Recuerden que cuando este tiempo de gracia se acabe y la iglesia sea arrebatada y el pueblo de Dios sea arrebatado, los cristianos seamos llevados por Cristo al cielo, aquí se va a desatar la ira de Dios en la tierra por 7 años, en la gran tribulación. De esa ira nos libra la salvación. De eso es que somos salvos. Y por supuesto, del castigo eterno en el infierno. En su caminar, en ese camino, se encontró con un hombre llamado intérprete. La vida cristiana, perdón, en la vida cristiana hay una compañera que siempre anda cerquita de nosotros. ¿Saben cómo se llama? Se llama duda. Es la encargada de hacernos creer que Dios no tiene toda la razón. No, es que esto no puede ser. Dios tiene que haberse equivocado en algo. La duda nos hace desviarnos de poner la mirada solo en Cristo. La duda nos hace desconfiar de lo que dice la palabra de Dios. No le creemos a Dios. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva? No fue comerse la fruta prohibida, fue no creerle a Dios, fue incredulidad. Ellos dudaron de que Dios estaba diciendo la verdad. Y es que el trabajo de Satanás es precisamente ese, sembrar en nosotros duda con respecto a lo que Dios ha dicho. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho. Ah, no, cómanse la fruta y van a ver que no se mueren. Y se la comieron y se dieron cuenta que no se murieron. No físicamente, pero en ese momento quedaron separados de Dios por causa de su desobediencia, por el pecado, porque no le creyeron a Dios. La duda es un acompañante que tratará de unírsenos en el camino y desviarnos. Es importante que aprendamos a estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Al estudiarla debemos hacernos preguntas que nos ayuden a comprender correctamente el mensaje de Dios. Por ejemplo, les voy a dar unas preguntas que nos podemos hacer cuando estamos leyendo un pasaje de la Biblia. ¿Quién habla o escribe en el pasaje? Porque sabían que aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, no todo lo que está ahí escrito es palabra de Dios, no todo lo dijo Dios. Ahí hay diálogos entre personas que nos sirven como ejemplo, que nos dan enseñanza, pero Dios no dijo esas cosas. Así que, ¿quién habla o escribe en el pasaje? Ahora, ¿a quién le habla o escribe en el pasaje? Tercera, ¿qué le está diciendo en el pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuarta, ¿qué es lo que está pasando para que ese mensaje haya sido dado? ¿Por qué le dice esas cosas? Quinta, ¿qué hicieron los receptores del mensaje una vez que lo recibieron? Sexta, ¿cómo me afecta a mí en mi condición actual ese mensaje? ¿Qué me requiere? Séptima, ¿hay un pecado que evitar en este pasaje? En este pasaje se habla de algún pecado que yo debo evitar, por ejemplo, idolatría, desobediencia, incredulidad, adulterio, robo, envidia, chisme. Hay un ejemplo que puedo imitar en este pasaje. Por ejemplo, la mujer samaritana. Después de que conoció a Jesús en el pozo, ¿qué fue lo primero que hizo? Se fue por todo el pueblo a contarle a todos a quien ha conocido. Dice, vengan y vean, ahí está el Mesías. Pero pareciera que hoy día Jesucristo es el secreto mejor guardado de nuestras vidas. Jesucristo es como la foto que no queremos que nadie vea. La metemos en el fondo de la billetera para que nadie la encuentre.
en lugar de publicar que somos sus hijos, que fuimos salvados por Él y que Él también ama a los que nos oyen y necesitan de la salvación en Cristo. Pueden haber muchas preguntas más, pero estas pueden ayudarnos en nuestra vida devocional para la aplicación de la palabra de Dios en el día a día de nuestras vidas. Seguimos con nuestro cuento, con nuestra historia de peregrino cristiano. Entonces dijo intérprete, guarda todas estas cosas en tu memoria. Le mostró pasajes de la Biblia, le dijo cosas que venían por delante. El Consolador sea siempre contigo para guiarte en el camino que conduce a la ciudad. Así Cristiano siguió su camino, el cual estaba cercado a los lados por un muro que se llama salvación. Saben, hoy nos encontramos en las calles, en las iglesias, en la radio, en la televisión, toda clase de personas predicando. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Hay quienes tienen tanta gana de escuchar que escuchan lo que sea y a quien sea. Si no tiene seguridad de quién está predicando o de que quien está predicando o enseñando guarda la sana doctrina, mejor no se arriesgue. Si usted tiene una iglesia de sana doctrina, por ejemplo en la PIBC, grabamos los mensajes. Este mensaje va a ser grabado, está siendo grabado y luego va a ser retransmitido. Los mensajes del domingo fueron grabados y están siendo retransmitidos. Pronto los del martes y los del miércoles en la mañana también lo serán. Repasemos los estudios que recibimos. Vayamos a la segura. Mire, hay tanto comerciante de la palabra de Dios, tanto mercader de la palabra de Dios hoy día, y son famosos, tienen tanto dinero que publican en televisoras, pagan millones y lo que están haciendo es engañar a las personas, presentando un evangelio falso, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sembrando duda, desviándonos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Le gusta escuchar la radio cristiana? Bueno, oiga BBN, le garantizo, en BBN usted no va a encontrar mala doctrina. No puedo decir lo mismo del resto. Estoy hablando de Costa Rica, ¿no? Yo no sé en Guatemala si hay bueno, digo Guatemala porque ahí está Pablo, si hay otra emisora cristiana que mantenga una selección de maestros de la Biblia, de predicadores de sana doctrina. Pero aquí en nuestras radios y televisoras hay de todo. Algunos son dignos de escuchar y otros es mejor simplemente apagar el radio o el televisor. Yo les recomiendo BBN porque es un lugar seguro. De los demás no puedo dar fe. Y es que como creyentes necesitamos cuidar que entre a nuestros oídos, que llegue a nuestro corazón. En su camino, mientras iba por ahí, se encontró en un cuarto muy oscuro un hombre muy triste en una jaula de hierro. Y esa persona dijo, soy una criatura en desesperación, encerrado en esta jaula. He endurecido tanto mi corazón que no puedo arrepentirme. Podemos encontrar en nuestro camino personas cuyo corazón se ha vuelto insensible a la palabra de Dios por haberse alejado tanto. Creyentes, salvos, hijos de Dios, que han estado tan lejos del Señor que ya les cuesta regresar a la iglesia, que ya les cuesta regresar a congregarse, que ya les cuesta volver a leer la palabra de Dios. Ya se olvidaron de cómo orar. Dice la Biblia que podrán ser salvos allá en el juicio, aunque así como por fuego. 1 Corintios.
Nos podemos acostumbrar a no asistir al templo, ¿sabes? Eso es muy fácil. Y cada vez va a ser más difícil que tengamos ganas de regresar. Aprenderemos a poner excusas para no congregarnos, para no orar, para no leer la Biblia. Aprenderemos a disfrutar más las series de televisión que un rato como este en el cual aprendemos la palabra de Dios. Dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y saben, a veces llegamos a la iglesia y decimos, qué pereza, yo sé más que el que está predicando. Bueno, qué bueno que usted sabe más que el que está predicando, pero escuche lo que está predicando, porque puede que el Señor le esté hablando a usted a través de ese mensaje. Puede que el Señor le esté señalando un error que usted está cometiendo a través de ese mensaje. Puede que el Señor le esté invitando a hacer una obra evangelística, misionera, a través de ese mensaje que usted está escuchando, aunque usted sepa más que el que está predicando. Así que Cristiano comenzó a correr, pero con dificultad llevaba esa carga en su espalda hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Cuando la persona inconversa viene a Cristo, viene cargada de pecado. Ese pecado le consume, le condena. Cuando se arrepiente, Jesucristo quita ese pecado y hace de él una persona nueva. Pero sabe que a veces nosotros, ya en la vida cristiana, comenzamos a recoger cargas, a echarlas sobre nuestros hombros y a hacer más difícil nuestro peregrinar. Y de pronto tenemos un salveque de 80 kilos aquí arriba y queremos correr en la vida cristiana y decimos, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no puedo hacer esto o aquello? Porque llevamos una pesadísima carga. Nos cargamos con las inconsistencias de los demás. Nos cargamos con nuestro propio orgullo. Nos cargamos creyendo que sabemos cuando en realidad somos simples aprendices. Nos cargamos de pecado. A veces nos alejamos del Señor y comenzamos a poner otras cosas en el lugar de nuestra vida que le corresponde a Jesucristo, el primer lugar. Y de pronto el trabajo es más importante, la familia es más importante, el dinero es más importante, los amigos son más importantes. Invertimos nuestras prioridades y eso va creando una carga que nos impide avanzar adecuadamente. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejemos esas cargas a los pies de Cristo para que podamos correr con libertad el camino en el que Él nos tiene preparado. 1 Corintios 9, 24, 27 dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la vida cristiana necesitamos servir. Metido en la casa no voy a servir. Metido solo en la iglesia es muy poco lo que puedo servir.
Metido en mí mismo, menos que puedo servir. Cuando ponemos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de los demás, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, entonces estamos sirviendo. Cuando estudiaba en el seminario, allá tenían un lema que decía, ¿cómo era? Vamos a ver, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el director del seminario nos decía, el que no sirve para vivir, perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pídale a Dios que la descanse, porque no está haciendo nada en este mundo. Si usted no está sirviendo al Señor. Y ahora, ¿qué es servir al Señor? A veces nos equivocamos en eso, porque a veces hacemos cosas para figurar, cosas para que se exalte nuestro ego, y eso no es servir. El servicio que el Señor quiere es aquel que produce en otros el deseo de seguir a Cristo. Ese es el servicio que el Señor quiere de nosotros. Aquel que produce en otros el deseo de seguir a Jesucristo. En nuestra carrera quizá no avancemos como el Señor quiere, porque muchas veces llevamos otras cargas que nos impiden avanzar adecuadamente. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y acudimos a Cristo para recibir el regalo de la salvación, Cristo nos liberó de la carga de pecado que llevábamos. Sin embargo, ya como hijos, muchas veces recogemos cargas que no nos permiten avanzar hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Esas cargas hacen que la vida cristiana parezca dura y triste. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Él dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si dejamos que Cristo haga su trabajo en nosotros, Él nos va a dar descanso. Él llevará nuestra carga y nos liberará de ella. Pero si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y por nuestra cuenta, y no como Dios dice, la carga se va a volver cada vez más pesada hasta hacernos caer. Y en el momento en que Cristiano llegó al lugar de la cruz, su carga se soltó de sus hombros, comenzó a rodar y siguió rodando hasta llegar a la boca del sepulcro donde cayó para adentro y no se volvió a ver. Cristiano quedó muy asombrado de que la contemplación de la cruz le librara de su carga. Cuando dependemos de Jesucristo, esas cargas, Él se las lleva. Él nos libera de esas cargas. Dice Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea que el justo puede caer. Claro que sí. Ahí lo dice, no lo digo yo. Pero cuando el justo echa su carga sobre el Señor, Él lo levanta. No lo va a dejar caído para siempre. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A los pies de Cristo llegamos la primera vez para pedir perdón por nuestros pecados y recibir la salvación de nuestra alma, aceptando el regalo que el Padre nos da, que es la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como sus hijos, somos revestidos de una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo.
recibimos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Efesios 4, 20, 24 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay gente que va a la iglesia, que está en la iglesia, que sirve en la iglesia y no se han arrepentido. Ojalá que ninguno aquí se haya hallado de esa manera, sino que estemos seguros de que nos arrepentimos de nuestro pecado, de que invocamos el nombre de Cristo y que en él tenemos la salvación eterna. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí se va demostrando cómo el creyente se transforma cuando tiene a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios de la justicia, la santidad y la verdad. Y ese nuevo hombre no es otro que Jesucristo mismo viviendo su vida en nosotros. Ya como hijos de Dios, necesitamos venir a los pies de Cristo para aprender de Él, para dejar que sea Él quien viva su vida en nosotros y que crezcamos espiritualmente. Primera de Pedro 5, 5 al 7 nos dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe? Hay personas que están en una iglesia y creen que son los dueños de un reino que se les dio para que lo administren. En la iglesia todos somos siervos unos de los otros. Y como le dijo Cristo a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser el servidor de todos los demás. ¿Quiere ser importante usted en la Biblia? ¿Quiere ser importante usted en la iglesia? ¿Quiere ser importante en el reino de Dios? Sea el siervo de todos sus hermanos. Y entonces va a ser importante. Sea el que sirve y no el que busca ser exaltado. Y Dios será quien lo exalte. Porque si alguien sabe poner a cada quien en su lugar, es Dios mismo. No necesitamos hacerlo nosotros. Ah, yo voy a poner a fulanito en su lugar. A veces lo digo y a veces me dan ganas de hacer ciertas cosas y luego me doy cuenta de que quien pone a cada quien en su lugar es Dios mismo. Porque la iglesia le pertenece a Él. No me pertenece a mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si es Cristo que vive en mí, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo actuaría Cristo o como mi ego me dicta que actúe? Y ojalá un ego lastimado. Hebreos 4:10 al 13 dice, el que descendió, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si lo que usted hace, vamos a decirlo así, en la iglesia, no está edificando el cuerpo de Cristo, hay algo equivocado en lo que usted hace. Hay algo equivocado en usted. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que alcancemos la madurez espiritual, que no es otra que reflejar en nosotros el carácter de Jesucristo,
en cada situación de nuestra vida. Bien, mis hermanos, llegamos hacia el final del estudio de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo de este recorrido, de este peregrinar por este mundo hasta que lleguemos allá con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora, por acá, por Zoom y por Facebook Live. Y también ustedes pueden repasarlo o verlo en diferido. Que el Señor los bendiga. No había visto al hermano Arturo Vázquez. Un saludo, mi hermano Arturo. Deja de grabar. Vamos a... Sí, voy a dejar de compartir en este momento. Y ahora vamos a detener la grabación.